Hola, mi nombre es Dani Estela Mosquera Girón. Soy docente en la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, en Colombia, en el departamento del Chocó. Tengo el gusto de presentarles la ponencia Desafíos sostenibles en la protección del río Atrato y su cuenca, mediante el análisis de la sentencia T-622 de 2016 y su impacto en los derechos ambientales. Dicho esto, pasemos a conocer el río Atrato y su cuenca. ¿Dónde nace el río Atrato? El río Atrato nace en el Cerro Plateado en la cordillera occidental de los Andes, específicamente en el departamento de Antioquia, en el municipio de Salgar, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, y transita 750 kilómetros en dirección norte por una húmeda y densa selva hasta desembocar al mar Caribe en el Golfo de Urabá. El inmenso valle que crea su paso hace parte de un complejo ecorregional llamado Chocó Biográfico, que abarca ecosistemas húmedos y tropicales desde el Darién panameño hasta la costa norte de Ecuador. En el río Atrato, a lo largo del río Atrato, encontramos comunidades étnicas, como son 120 resguardos indígenas ubicados en la zona alta del afluente del río Atrato, que corresponde al 10% de la población del departamento del Chocó. Por otro lado, encontramos 600 comunidades negras agrupadas en el cauce principal del río Atrato, constituyendo así el 87% de la población del departamento y un 3% restante equivalente a la población mestiza. Junto a esta diversidad étnica y cultural y natural en el Atrato se encuentran grandes yacimientos de metales preciosos como es el oro, el platino, el cobre y el coltán, así como innumerables especies de flora y fauna, por lo cual se vuelve inicialmente el sustento o la forma de subsistir de las comunidades étnicas que a lo largo de este habitan, desarrollando actividades de extracción de estos metales de manera artesanal, realizando la pesca, realizando la caza y cultivos. Además, el tale de estos árboles para la venta de su madera. Entonces, ¿de qué trata o qué nos habla la sentencia T-622 de 2016? En esta sentencia encontramos que la Corte Constitucional colombiana reconoce al río Atrato y su cuenca como sujetos de derecho, lo cual marca un hito en la protección ambiental y los derechos de la naturaleza. Este trabajo analiza los desafíos que implica garantizar la sostenibilidad de este reconocimiento, considerando aspectos sociales, ambientales y jurídicos. Se evaluaron los desafíos sostenibles derivados del reconocimiento del río Atrato como sujeto de derecho en la sentencia T-622 de 2016. Entonces, llegamos
a proponernos estrategias para fortalecer la protección y gestión sostenible, realizándose así una revisión documental de las sentencias e informes oficiales, además de los estudios académicos relacionados. Atrateando, así se conoció este proceso de liberación de Río Atrato, porque por ser un departamento geográficamente ubicado con costas en los dos océanos, los grupos armados de la ley se radicaron en este departamento a través del río Atrato y sus afluentes y su cuenca para realizar sus actividades ilegales y secuestraron prácticamente el río Atrato, donde la movilidad era un terror. Las comunidades evitaban salir porque temían a estos grupos. Entonces se tuvo que liberar el río Atrato para que la Corte Constitucional pudiera dar luces sobre la fragante inacción institucional en el departamento, que ameritaba medidas de carácter estructural y urgente. El río Atrato como sujeto de derecho. La Corte demostró al río no solo como un objeto de protección, sino como un ente con derechos propios. Esto implicaba que el río tenía derecho a existir, a fluir libremente, a no ser contaminado, además de ser restaurado. La Corte emitió una serie de órdenes complejas dirigidas a diversas entidades del gobierno nacional, regional y local, incluyendo los ministerios, corporaciones autónomas regionales, como era el caso de Codechocó y Corpuraba, además de las gobernaciones y municipios. La sentencia T622 de 2016 daba derechos al río Atrato para ser protegido, conservado, realizarle el mantenimiento y la restauración que fuese necesaria. Entonces, nos encontramos unos desafíos que fue concientizar la comunidad, la recuperación de esas áreas boscosas degradadas, la proyección y reiteración a oficio de la fuerza pública con el propósito de poder realizar acciones en contra de la minería ilegal en el marco de la sentencia T622 de 2016 y realizar visitas en esos sitios donde se encontraba la mayor degradación boscosa. Dos de las entidades llamadas al cumplimiento, la vigilancia de esta sentencia T622-2016 fuera realizada a totalidad era Codechocó y Corpuraba, organizaciones regionales. Ambas organizaciones emiten su informe que se está llevando cumplimiento a lo que dictaba la sentencia T622-2016, pero a la hora de evidenciar en las comunidades y entes territoriales que están directamente afectadas, aledañas al río Atrato y su cuenca, la realidad es otra, como se pudo evidenciar en el comunicado por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué nos decía este incumplimiento que hacía el informe del Defensor del Pueblo? Le hace un llamado al Ministerio de Ambiente y al Desarrollo Sostenible, en articulación con las demás entidades del orden territorial y nacional, que implementen acciones contundentes que atiendan al cumplimiento de la sentencia T622 de 2016, la cual a la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que haga efectiva la conservación de tan importante y extensa área para Colombia, con el propósito de garantizar el derecho de un ambiente sano a todas las comunidades que dependen del afluente, el tercero y más importante y navegable del país después del río Magdalena y el Cauca.
Desde la Defensoría se insiste en la necesidad del trabajo articulado entre los diferentes ministerios y entidades que tienen como deber constitucional la descontaminación y restauración de este ecosistema, así como la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el de indebido uso de mercurio, las cuales deterioran día a día la salud de quienes habitan esa región del occidente de la geografía colombiana. Muchas gracias por su atención prestada. Dios los bendiga.